Bueno, yo quiero aprovechar que está Amílcar Collante aquí con nosotros para preguntarle, ya en algún momento hemos hablado de algunas cosas que tienen que ver con la incidencia del bolsillo a la hora de votar. Frente a este panorama, que todavía no es muy claro, faltan resultados, pero digo, ¿hay allí un condimento puntual de la economía que ha llegado hasta las urnas en el día de hoy? ¿Vos crees que es así? Y la economía influye, o sea, yo tomaría la última elección presidencial del 2011 y hay un indicador que correlaciona mucho, que es el índice de confianza del consumidor con el resultado que se obtuvo en ese momento cuando fue el 54%. Hoy ese indicador en julio subió mucho, la última medición fue de julio, subió en 2,2 y está en un 56%, es algo muy elevado, no se veía ese número desde enero del 2012, Sí. o sea, hay que llevarse a esos números para tener la confianza del consumidor. Y eso creo que se correlaciona mucho con el votante, porque el votante en definitiva define un poco por la economía. Y bueno, también hay otros aspectos que quizás que jugaron en contra, creo que en la clase media, la suba del dólar, esas cuestiones juegan en contra, pero bueno, todavía no tenemos aunque sí es verdad, en contra, aunque en este sí es caso, del verdad, oficialismo, digamos. claro, pero digo, Otros te dirán, bueno, fue a favor de la oposición. Perdón, pero digo, aunque sí es verdad que, más allá de todo esto que decía recién Amílcar, no se da en esta elección en particular, aunque es una primaria, el efecto de otras elecciones en las que hablamos del voto cuota, del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la presidenta hoy lo decía también después de votar. Es la primera vez en que los argentinos votan sin una crisis, dijo ella, una crisis económica como las que hemos sabido tener en la República Argentina. Digo, de alguna manera hay allí algo de razón en lo que decía la presidenta. Sí, exacto, porque nosotros estamos acostumbrados a que las crisis son crisis grandes, con crisis de corrida cambiaria, suba del dólar, y en este caso se ha podido llegar a esta elección paso con un panorama mucho más tranquilo, con algunas correcciones a último momento que tuvimos en el tipo de cambio paralelo del dólar, pero es una situación que es controlable por el gobierno. Por ahora la situación sigue así, bueno, hay que ver de cara a las próximas elecciones y si se estira esto hasta un eventual balotaje, si las condiciones de la economía Eso te iba a preguntar, digamos, independientemente de lo que ha ocurrido hasta ahora y el impacto que eventualmente puedan haber tenido las elecciones, este análisis que vos hacías recién, ¿qué se espera de la economía de acá a octubre? Y yo lo que creo es que Argentina está en un microclima por esta cuestión electoral, pero en el mundo hay algunas malas noticias para Argentina y quizás eso desde el lunes, ya creo desde mañana, se va a tener que empezar a tomar en cuenta porque hay un contexto internacional que está cambiando, nuestro socio comercial Brasil está devaluando mucho, su economía está en recesión, eso nos afecta mucho. Y bueno, eso obviamente quizás puede precipitar alguna corrección macroeconómica que tenga que hacer Argentina. Esa cuestión... Pero cuando decís corrección macroeconómica que tenga que hacer Argentina, es decir, no descartás que eventualmente haya una nueva devaluación en la Argentina. En sí, o sea, no creo que sea en una magnitud, un salto discreto, o sea, de un golpe, pero quizás... microdevaluaciones. Alguna corrección que en realidad se vienen haciendo, pero ¿no? que se viene haciendo, pero quizás se acelere un poquito más de lo que venía anteriormente. Sobre el panorama que vos recién mencionabas, el que vendrá de aquí hasta octubre y el panorama internacional. Digo, hay un vínculo y un nexo importante entre lo que tiene que ver con el campo y con las quejas fundamentalmente que tiene por estos tiempos el sector agropecuario y la economía que recién mencionaba Amílcar. A mí me gustaría preguntarle a Andrés, ¿cómo está el sector agropecuario en ese sentido? Hemos formado parte y hemos contado aquí incluso de lo que estaban haciendo en materia de reclamos con cortes de ruta y demás. ¿Cómo están las cosas ahora en ese sentido? Sí, los reclamos del sector agropecuario básicamente pasan por, teniendo en cuenta un contexto de baja de los precios internacionales. Por ejemplo, estamos hablando de la 125, en ese momento la soja, para poner un parámetro, estaba unos $600 la tonelada. Hoy la soja en Chicago está cerrando unos $360. O sea que hay por ahí costos que se incrementan y un precio de los commodities internacional que baja. Y los reclamos de los sectores agropecuarios vienen por este lado. ¿Qué es lo que están pidiendo? Eliminación de retenciones en todos los cultivos, flexibilización de la comercialización, más que nada con el tema de los ROEs, que se eliminen los ROEs verdes y rojos. Los verdes son para los cereales y oleaginosas y los rojos para la exportación de carne. Y también eliminación de retenciones a economías regionales. Esos son más o menos los 3 pilares de reclamos que